Muy buenos días amigos, hermanos. Como siempre me es grato saludarles, estar en contacto con ustedes a través de este medio de comunicación, a través de esta red social. Y doy gracias a Dios como siempre por la vida de cada uno de ustedes. Pido a Dios su misericordia, pido a Dios sus bendiciones sean derramadas sobre cada uno de ustedes, sobre sus familiares, sobre cada uno de sus seres queridos. Que la gracia, la bendición de Dios sea derramada en sus vidas. Y bueno, mis hermanos, como cada 8 días me contacto con ustedes a través de esta red para compartir la meditación, para compartir la palabra de Dios, una pequeña reflexión de lo que Dios quiere que sepamos, de lo que Dios quiere que conozcamos. El propósito de Dios es que cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos su voluntad. ¿A través de qué? A través del estudio, a través de la lectura de este sagrado libro que es la Biblia, porque a través de ella Dios nos habla. Y bueno, ahora vamos a compartir el tema Jesús, siervo e hijo de Dios. Jesús, siervo e hijo de Dios. Podríamos decir que es un siervo. Muchas veces lo consideramos un siervo como un animal cuadrúpedo, ¿verdad? Como los venados, algo así. Un siervo también puede ser aquel que está, valga la redundancia, al servicio de alguien. Es un siervo, es un servidor, ¿sí? Entonces, Jesús, el tema es Jesús, siervo e hijo de Dios. Y para ello, mis hermanos, mis amigos, me voy a permitir dar lectura para todos ustedes. Ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 18. Capítulo 12, versículo 18, que a la letra dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Una vez más, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Damos gracias a Dios por esta palabra. Y bueno, mis hermanos, mis amigos, este tema hasta cierto punto es un poco, podríamos decirlo, en sí toda la palabra de Dios encierra responsabilidad. Responsabilidad no de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios, ¿sí? Esa responsabilidad que nosotros debemos tener delante de Dios. Vamos por partes. Dice aquí en nuestra meditación: el Evangelio de Marcos nos presenta a un Jesús en su carácter de siervo, principalmente, dedicado y compasivo. Fue de un lugar a otro, haciendo el bien y aliviando el sufrimiento de su criatura. Bueno, como todos sabemos, Jesús fue y es hijo de Dios. Recordemos la palabra de Dios donde nos dice que Dios se despojó de sí mismo y mandó a su hijo tomando forma de hombre y habitó entre los hombres, ¿sí? Entonces, Jesús viene del Padre hacia el hombre.
Y recordemos, cuando estaba aquí en la tierra, se conocía como Jesús, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Hijo de Dios porque viene de Dios. Hijo de hombre porque su padre terrenal fue José. No precisamente que José lo haya engendrado juntamente con María. No. Sabemos que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Pero como José y María estaban comprometidos, por eso se le conoce como a José, al Padre, el Padre de Jesús. Y por eso Jesús se le conoce como Hijo de hombre también, ¿sí? Entonces, en su estadía, en su estancia, durante su vida aquí en la tierra, Jesús anduvo de un lugar para otro, mostrando, ¿sí?, su humildad, así, siendo compasivo, ¿sí? Siendo compasivo, fue de un lugar a otro haciendo el bien y aliviando el sufrimiento de su criatura. ¿De cuál criatura? De las personas que sufrían, de las personas que lloraban, de las enfermas, de las desvalidas, de todos aquellos. Jesús fue sanándolos, fue levantándolos, fue animándolos, ¿sí? Yo creo que si Jesús viniese en este tiempo ahorita, en primera, nosotros ni le conoceríamos. ¿Por qué? Porque pues estamos tan metidos, estamos tan enfocados en nuestra vida cotidiana que no somos capaces ni de mirar a nuestro derredor, ¿sí? Entonces podría pasar Jesús a nuestro lado y nosotros como si nada. ¿Y todo por qué? Porque estamos distraídos, ya sea con el celular, vamos caminando y ocupando el celular. Vamos caminando o pensando en nuestro trabajo, pensando en la esposa, en el esposo, en los hijos, pensando en qué vamos a... infinidad de cosas. Y todo ello nos distrae. Entonces, si Jesús pasara a nuestro lado, pues ni lo notaríamos. Pero Jesús viendo esto, ¿sí? Dice Jesús desde el principio, Dios estableció la gloriosa identidad de este humilde siervo. ¿Cuál humilde siervo? De Jesús. Recordemos que dice la palabra de Dios que siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y además Jesús en su palabra dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es que nosotros debemos aprender a ser humildes, a ser mansos y humildes de corazón. Entonces Dios estableció la gloriosa identidad de este humilde siervo. Ahora, este evangelio contiene testimonios claros de su gloria como Hijo de Dios. En el evangelio de Marcos, como dice al principio, que nos presenta a un Jesús en su carácter de siervo principalmente, aquí nos presenta la gloria como Hijo de Dios. Dice, este evangelio de Marcos contiene testimonios claros de su gloria como Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la gloria del Hijo de Dios? Dice Marcos 1:1. Lo vamos a leer aquí. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesús, de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí está la primera. Nos hace referencia el evangelista Marcos, ¿sí?,
al empezar su evangelio, nos hace la referencia de quién nos va a hablar, ¿sí? Ni nos va a hablar de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios, Espíritu Santo, destaca la gloria personal de aquel de quien nos va a hablar. Este evangelio, el evangelio de Marcos, nos va a hablar principalmente ¿de quién? De Jesús, Hijo de Dios. Nosotros podríamos decir como siempre, ¿verdad? Bueno, es que Jesucristo es Hijo de Dios, es que Jesucristo fue el Hijo, sí, es cierto. Pero nosotros también podemos ser hijos de Dios. Nosotros también podemos llevar esa vida que Jesús llevó. No de sufrimiento, pero sí de gloria. ¿Por qué? Porque Cristo para eso murió por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros fuésemos justificados, para que nosotros fuésemos perdonados de todos nuestros pecados. Recordemos la palabra de Dios: si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿quién más nos puede limpiar, nos puede perdonar? Solamente Jesús, ¿sí? Y nosotros, como dice aquí, el principio del evangelio de Jesucristo dijo, Hijo de Dios. Dios, Espíritu Santo, destaca la gloria personal de aquel de quien nos va a hablar. Veamos algo muy importante. Ahí en Marcos 1:11 nos dice, más adelante nos dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este pasaje nos habla de cuando Jesús fue bautizado. Al momento que fue bautizado por Juan el Bautista y en el río Jordán, al momento descendió, se oyó una voz de los cielos, que descendía de los cielos y que dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y al momento desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se posa sobre Jesús. Así es que, imagínense, mis hermanos, qué responsabilidad tan grande tenía Jesús ante el Padre, ante Dios. Y ya no lo vemos como Hijo de Dios, sino lo vemos como hombre. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento que fue bautizado, Jesús empezó su ministerio aquí en la tierra. ¿Y cuál fue su ministerio? Dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Jesús habló del perdón, del arrepentimiento. Y es lo que nosotros debemos conocer, el perdón, el arrepentimiento. Habemos personas que decimos, yo no me arrepiento de lo que hice. Pues nos debemos arrepentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque si son cosas malas, eso está carcomiendo nuestro corazón, ¿sí? Principalmente arrepentirnos de todo lo malo, que en nuestra vida todo es malo, ¿sí? Arrepentirnos de eso y pedirle a Dios perdón. Entonces, cuando Dios dice, se refiere a Jesús, que Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia,
Dios expresa eso porque confiaba en Jesús como su hijo y que él iba a hacer las cosas como Dios quería. O sea, que iba a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Y una vez Jesús lo exclamó en el cerro, en el monte, cuando subió a orar antes de que fuera aprendido, ¿sí? Cuando dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Aún en el dolor, aún en el sufrimiento, Jesucristo, Hijo de Dios, prefirió hacer la voluntad del Padre. Y recordemos, ahí en ese momento estaba sufriendo como hijo de hombre, pero él confiaba plenamente en el Padre Celestial. Por eso Dios exclamó: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En Marcos 9:7 nos habla de esta forma. Dice la palabra de Dios en Marcos 9:7. Dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros, decía al principio, nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuántas veces nos hemos nombrado, nos hemos dicho que somos hijos de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer su voluntad? No estamos dispuestos a hablar las buenas nuevas que Dios tiene para la humanidad. No estamos dispuestos a compartir las bendiciones de Dios para aquellos que sufren, aquellos que lloran. Nosotros también tenemos esa responsabilidad, y como dice Jesús, como dice Dios aquí en Marcos 9:7, Jesús fue a un monte alto y se transfiguró. Dice: delante de sus discípulos Moisés y Elías aparecieron, y Dios Padre volvió a decir: este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús? Nos decimos hijos de Dios. No queremos oír la voz de nuestro Padre Celestial. Y por ende, si no queremos oír la voz de Dios, no queremos compartir lo que Dios dice a la gente. ¿Cómo queremos? Dice Isaías, ¿cómo conocerán de aquel a quien no le han hablado? ¿Cómo van a conocer de Dios si nosotros que conocemos no hemos hablado? Hay gente que está necesitada de conocer de Dios. Dice también ahí en Marcos 14, 61 y 62. Dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense, dice aquí, y veréis al Hijo del Hombre, ¿sí? Lo que yo les decía al principio, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Hijo de Dios porque Dios se desprendió de sí mismo, porque Jesús vino de Dios. Hijo de Hombre porque Jesús como hombre era necesario que tuviera un padre terrenal. Por eso se conoce a José como su padre terrenal. Y por eso se conoce a Jesús como Hijo de Hombre. Así es que muchas veces nosotros decimos, o cuando dicen, tú eres Samuel, tú eres Pedro, tú eres Antonio, tú eres... Sí, yo soy. Tú eres Ordóñez, sí, yo soy. Tú eres cristiano. Pues sí. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque voy de vez en cuando a la iglesia. Pero déjame decirte, mi hermano, mi amigo, que un cristiano es aquel que está dispuesto a seguir los pasos del Maestro, los pasos de Jesús. Un cristiano es aquel que está dispuesto a seguir a Cristo. Un siervo, porque recordemos que nosotros somos llamados a ser siervos y siervas de Dios, ¿sí? Y un siervo está dispuesto a servir a su Señor. Jesús, por eso se presenta a Jesús como siervo e hijo de Dios, porque Jesús como siervo estuvo dispuesto en todo momento a servir al Padre, ¿sí? Y Jesús con esa seguridad dice, sí, yo soy, porque Él estaba seguro, Él estaba consciente de lo que hacía, de lo que conocía y de lo que era. ¿Por qué? Porque Él lo predicaba no nada más con palabras, sino con hechos. Cosa muy diferente a nosotros. Nos decimos cristianos, nos decimos hijos de Dios, pero nada más lo predicamos con palabras, no lo predicamos con hechos. Esa es la gran diferencia de nosotros y de Dios, de Jesús. Marcos 15, 39. Nos dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, cuánta gente que nos conoce podrá decir eso de nosotros cuando muramos? O no precisamente necesitamos morir para que reconozcan que somos hijos de Dios. Aún en nuestra vida, ¿cuánta gente podrá decir, verdaderamente este varón es hijo de Dios? Verdaderamente Pedro, Samuel, Antonio, Tomás, verdaderamente son hijos de Dios porque viven y hacen la voluntad de Dios. ¿Cuántos podrán expresar así de nosotros, mis hermanos, mis amigos? Nos decimos cristianos, pero nada más por encimita, para que la gente vea que tengo mi camisa, mi ropa, mi playera de cristiano. Soy cristiano y ando portando mi playera con mucho orgullo. Soy cristiano, pero me quito la playera ¿y qué es de mí? Vuelvo a ser del mundo, vuelvo a ser ese pecador, vuelvo a ser ese traidor, vuelvo a ser ese canalla, vuelvo a ser lo que era antes. Dice, hay un refrán muy cierto
que el hábito no hace al monje. La playera de cristiano no te hace cristiano. El que tú asistas al templo nada más por asistir no te hace cristiano. El que tú leas la Biblia nada más por leerla no te hace cristiano. Te podrás pasar 2, 3, 5, 10 horas doblando rodilla, orando, y no te hace cristiano. Porque para que seamos verdaderos cristianos, para que seamos esos verdaderos hijos de Dios, mira, tenemos que abrirle nuestro corazón y tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad. Jesús, siervo e hijo de Dios, qué humildad y qué gloria. Vean, Jesús fue humilde, pero una gloria inmensa que tenía. Ahora, las glorias de Jesús son de 3 naturalezas distintas: personales, oficiales y morales. Su gloria personal es la de Hijo eterno de Dios, su propia naturaleza. Esa es su gloria personal, ¿sí? Es la de Hijo eterno de Dios, su propia naturaleza. Su gloria oficial, la del Mesías, del Rey de Reyes, raramente se mostraba durante su camino terrenal. Aquí está esta gloria oficial. Él nunca anduvo diciendo, yo soy hijo de Dios. Él nunca se presentó ante la gente como el hijo de Dios. Nunca. Al contrario, cuando le preguntó al Sanedrín, ¿eres tú el hijo de Dios? Y que tú lo has dicho. Ante Pilatos, ¿eres acaso tú el hijo de Dios? Jesús le contesta, tú lo has dicho. Él no anduvo como ahora nosotros. Ay, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. No, Jesús no anduvo así. Y en cambio nosotros nos llenamos la boca en decirlo, pero no lo hacemos. Y por último, su gloria moral no podía estar escondida. Jesús era perfecto en todo. Era su carácter, lo que Él era. Esa gloria resplandeció en toda su vida. Y esa gloria debe resplandecer en nosotros. Debemos de ser humildes, debe de ser nuestro carácter moldeado por Jesús. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser mansos, como dice su palabra. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es que, mi hermano, mi amigo, no olvidemos que somos llamados a ser siervos y siervas de Dios. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque una vez más nos has hecho recordar que efectivamente tú nos has llamado a ser siervos y siervas, a ser, Señor, servidores tuyos, que en todo momento podamos estar dispuestos a servirte, a seguirte, Señor, a dar testimonio de del cambio que has hecho en nuestra vida y de lo que quieres hacer en las vidas de aquel que no conoce, en la vida de aquel que sufre, de aquel que llora, en la vida de aquel abandonado. Dios, tú tienes un propósito para la humanidad. Permítenos, Señor,
ser esos instrumentos tuyos dispuestos a servirte. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, mi amigo, pues, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Espero que esta reflexión nos haga meditar y sobre todo compartamos, mis amigos, mis hermanos, démosle like, suscríbete y pues para que vayamos creciendo más. La familia de Dios tiene que crecer. La palabra de Dios se tiene que extender. Tiene que llegar a todos los rincones. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Bendiciones.